Vamos a continuar con nuestro curso. Hoy tenemos un tema muy lindo, un tema que me gusta. Yo creo que algo se habló la vez pasada. Es en cuanto al tema, como ya abarcamos lo que es el derecho, la teoría jurídica del delito y sus elementos importantes como autoría y participación y los concursos de delitos. Ya tenemos claro lo que es derecho penal, lo que es el delito, lo que son los autores, lo que son los partícipes, cómo se hace el concurso de delitos, pero también es momento de ver las situaciones que nos da nuestra sociedad guatemalteca. No se nos escapa nada a nadie cuando vemos aquella aglomeración de personas en una comunidad, donde en esa comunidad es juzgada una persona por robo de artículos, robo de una tienda, por violación de menores, que se han dado casos, y en esa comunidad se le juzga, y nos miramos por la televisión y nos miramos por la prensa y decimos, bueno, pues ahí está la justicia consuetudinaria. Es una justicia rápida y la gente queda ahí, pues ya hizo justicia. La pregunta que yo les haría a ustedes después de estudiar lo que hemos estudiado ya, ¿eso es correcto o es incorrecto? Le doy el tiempo para los que quieran hablar. Me parece importante escucharlos. ¿Les parece correcto o incorrecto esa justicia que se hace consuetudinaria a la luz del día, a la luz de todas las personas, y se juzga de una vez a una persona? ¿Eso es correcto o es incorrecto? Cuénteme, don José. En mi experiencia, licenciado, la verdad no es correcto. Porque, como les digo, yo vivo aquí en la comunidad y he visto muchos casos así, pero, o sea, no es lo correcto, no es la manera idónea de aplicar justicia, ya que nosotros no tenemos conocimiento exacto sobre la justicia. Lo que hacemos de nuestra manera a lo que pensamos y a lo que nosotros pensamos que es correcto. Se me había olvidado decirles un caso que pasó aquí en Estanzuela cuando yo estaba estudiando en la universidad. Simplemente escuché historias y más que todo me contó mi papá sobre una señorita que esta señorita es conocida aquí en la comunidad como alcohólica, siempre toma alcohol y anda con sus amigos. En cierta ocasión, pues, así invitó a unos amigos, empezaron a tomar. El único problema que hubo es de que no tomaron alcohol en sus casas, no que en una área diferente, o sea, en una casa ajena, pero esa casa ya ya no sirve, ya no tenía techo, ni ventana, ni puerta. Básicamente ya no hay ninguna persona en esa casa, y esa casa está como a 50 metros de la casa de la niña. Entonces ellos estaban ahí disfrutando de su alcohol, y después la gente agarraron a esa niña, y esa niña por esas acciones de las personas empezó el vaso de la cerveza empezó a cortarse y un montón de cosas, y la gente empezaron incluso hay un caso tremendo, porque para mí, pues, que es una violación de derecho de la niña, porque la niña realmente no estaba haciendo nada, simplemente como era a las 9, a las 10 de la noche, más o menos, estaba la niña y no estaban haciendo nada, simplemente estaba cerca de 50 metros de su casa, realmente acusarlo de más. Y bueno, para mí que esa justicia del derecho constitucional no es lo correcto realmente. Y viniendo de su experiencia, me encanta. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Sin pena, compañeros, por favor, yo creo que es importante el diálogo. Licenciado, pues yo quería hacer un comentario con respecto a ese tema. Lo que pasa que ahora que estamos estudiando Derecho, pues yo creo que con base a las leyes y los tratados y todo lo que estamos estudiando, pues yo creería que
que no es correcto. Sin embargo, muchas veces uno tiende como a apoyar este tipo de situaciones debido a que no se hace justicia adecuadamente. Entonces, por ejemplo, en un caso, un violador, un ladrón que no, digamos, no ha sido juzgado adecuadamente, ya ha tenido un proceso y todo, y sale inocente, digámoslo así, y sigue haciendo sus fechorías, por ejemplo, en una comunidad, no necesariamente tiene que ser en el interior del país, sino que también en algunos lugares dentro del departamento de Guatemala, pues también se escucha este tipo de situaciones. Entonces, que la gente viene y dice, bueno, nos vamos a organizar como colonia, como comunidad, y vamos a ladrón visto, ladrón muerto, etcétera, ¿verdad? Entonces, porque no hay justicia que llegue a, digámoslo así, como a proteger a esas personas. Sí, de alguna forma, pues, aunque no es correcto, pero uno tiende a apoyar este tipo de situaciones. Me encanta, doña Adela, me encanta su comentario. Ahorita voy, don Pablo. Solo aclarando, aparte del linchamiento, ¿verdad? Y aparte es justicia constitucional, porque de ese es un tema diferente. Lo que usted habló más, me creo yo, que es el linchamiento. El linchamiento, pues, también está penalizado, ¿verdad? No se permite el linchamiento, no se permite la justicia por su propia mano. Lo que estamos hablando nosotros más concretamente es lo que dice don José, el tema de que la misma comunidad haga justicia a eso, pero justicia no para matar, porque sabemos que los pueblos indígenas no hacen justicia de pena de muerte, hacen justicia, por ejemplo, los ponen a caminar descalzos o en tapitas o en maíz, los ponen a hincarse, les quitan el pelo, le dan azotazos. Aparte es lo otro que usted dice, ladrón visto, ladrón muerto. Eso ya es mucho más delicado, ¿verdad? Pero más es la justicia constitucional. Don Pablo. Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo creo que este tema en particular se hace, bueno, bastante interesante porque yo creo que depende mucho de a quién se le pregunte, más que todo. Porque, digamos, usted va a una comunidad, como decía usted, más que todo al interior del país, no es por generalizar ni por apuntar directamente a estas comunidades, pero es donde más se da el caso, ¿verdad? De que para ellos esto es, como decirlo, un estándar de lo que es normal, lo que ellos ven correcto, ya que, como decía la compañera, para ellos esto es justicia y lo ven, como ya decía anteriormente, como algo normal, ¿verdad? Ya ven a alguien así cometiendo un delito y así, prefieren ellos castigarlo en base a sus formas, como hacen en muchas ocasiones, así como decía usted, hacerlo caminar en arroz, dejarlo bajo el sol hincado, digamos, por dar algunos ejemplos, ¿verdad? Pero en mi opinión, esto pues no es muy correcto que digamos, o sea, el simple hecho de querer tomar uno la justicia, como quien dice, por su propia mano, yo creo que esas son cosas que se le deberían dejar a la autoridad competente, que a pesar de que en muchos casos no se llega a dar una correcta ejecución de lo que es la justicia y las cuestiones de castigar a la gente por sus malas acciones, sus actos incorrectos en contra de la ley, en contra de otras personas, deberíamos esforzarnos más por mejorar nuestro sistema de justicia y nuestras penas acorde al delito que se cometa. Yo creo que esa sería una mejor forma de manejar estas situaciones. Chica, don Pablo, encantado. Doña Ashley, cuéntenos. Buenas tardes, licenciado. Y después con José Rodolfo. Yo quería comentar que cuando yo estaba pequeña, yo vivía en una comunidad y en ese entonces se mudó una familia a la comunidad donde nosotros vivíamos
Y resulta que los hijos de esa familia se empezaron a meter a las casas, a robar en la noche y cosas así. Y entonces el cocó de la comunidad fue al Ministerio Público a hacer la demanda sobre los robos que habían hecho, porque se habían metido como a 5 casas, si no estoy mal, de la comunidad donde nosotros vivíamos. Y pasó el tiempo y pues realmente las autoridades no hicieron nada sobre la demanda que fueron a hacer al Ministerio Público. Y entonces después contactaron a los alcaldes indígenas, creo que así se les llama, y ya juntaron a la familia esta y los castigaron de la forma en que ellos lo hacen. Yo estaba niña, no me dejaron estar ahí, pero sí, de ahí los echaron de la comunidad y ya no se vio más este problema. Pero en ese caso creo que acudieron a esto por la falta de disciplina, diría, de parte de la autoridad, porque primero se hizo la denuncia y no hicieron nada al respecto. Y creo que sería importante mejorar todo este sistema para que funcione mejor. Ahora, ¿está de acuerdo o está en desacuerdo, doña Ashley? Perdone. Ya con pues realmente, ya lleva, pues con los estudios que usted ya lleva. Pero realmente yo no estoy de acuerdo porque me parece algo salvaje realmente lo que hacen, porque yo he visto bastante todo esto, pero sí, no estoy de acuerdo, pero sí sería muy bueno que se mejorara todo el sistema de justicia. Excelente. Bueno, don José Rodolfo, es el último. Gracias. Pues yo estoy en desacuerdo por la razón de que los castigos de que se aplican son como públicos y humillaciones y laceraciones, y aunque de repente si tuvieran su forma de aplicarlo, yo hace poco estuve leyendo un libro que se llama Vigilar y Castigar y explicaba por qué se eliminó el suplicio en el sistema penal, ¿va? Y el por qué no es efectivo y por qué es contraproducente, por qué se eliminó. Hacía una recopilación histórica y al principio te narraba un caso de un hombre que allá por 1700 lo partieron a la mitad y lo humillaron y una cuestión hasta bíblica, y por qué eso no servía absolutamente nada al final. Entonces, por eso es que yo estoy en desacuerdo. Pienso que va a dar un paso atrás en el derecho. Miren, compañeros, estoy tan agradecido, pero más que agradecido, sorprendido, pero alegremente sorprendido. Estoy casi me pongo a bailar en un pie aquí de sus comentarios. Me encantan todos. Y ojo, yo hice una pregunta muy complicada, máxime en Guatemala, máxime cuando miramos que no existe justicia, cuando vemos que todo está atrasado, cuando vemos, y me encanta escuchar esto que ustedes dicen, sí se da, pero no es correcto. Hay que mejorar el sistema de justicia. Miren, estoy encantado, y lo que acaba de decir don José Rodolfo, de veras es una maravilla, vigilar y castigar. Y que viene a lo que ustedes expusieron, pero me encanta a sacar a colación un poco lo de José Rodolfo, es que la lucha que ha tenido el ser humano, y me encanta, don José, que lea Vigilar y Castigar, la lucha que ha venido haciendo el ser humano de siglos, avanzando para el respeto a sus garantías mínimas, avanzando y luchando para que se le hagan valer sus derechos, todo lo que ha costado para que de la noche en la mañana alguien diga, no hombre, esto no sirve. Y todo lo que ha luchado es porque no ha leído esa tipo de literatura, o aunque sea no visto películas, pues que es importante verlas, saber, porque a veces ilustran, o tener conocimiento de la época del pasado. Imagínense en la Inquisición, esto ya lo hablamos la vez pasada, en la Inquisición, usted lo atrapaban y le decían, 2 salidas le damos, ¿usted qué quiere? Confesar, solo lo matamos. Ahora, si usted no acepta los hechos, lo torturamos y lo matamos. Usted decida.
Imagínense, esa época oscurantista ya la dejamos atrás. La idea es ya no volver a esa época, a tanta lucha que ha tenido el ser humano de salir contra tanta arbitrariedad, y no volvamos a caer en esto. Yo no estoy comparando que el sistema o el derecho constitucional sea de semejante a la Inquisición y esa gravedad que estamos exponiendo, no, pero sí hay que recordar que todos nosotros tenemos derechos fundamentales. El detenido tiene derechos fundamentales, el procesado tiene derechos fundamentales, el condenado tiene derechos fundamentales. Antes no se respetaban esos derechos, antes no existían esos derechos, hoy ya existen esos derechos. Son los grandes avances que ha tenido la humanidad, son los grandes avances que ha tenido el ser humano. Es cierto, como lo dijeron por ahí, hay un violador que está violando niñas y resulta que sale libre. Da coraje, claro que da coraje, pero tampoco se permite la venganza privada, recordemos. Ni tampoco se permite otra clase de justicia más la que establecida en la ley y en el debido proceso. Porque para algunos de ustedes podrá ser violador, pero de repente no lo es. De repente no lo es. O para muchos es el que mató al gato, pero de repente él no fue el que mató al gato. Gato como apodo, pues me refiero. O sea, para eso hay una justicia, hay un debido proceso. Porque aquí muchos de nosotros nos dejamos llevar de lo que dicen. De lo que dicen. Ah, ese es un ladrón. Ese sujeto es un ladrón. Pero usted lo ha comprobado. Usted lo ha visto. Ah, no, es que eso es lo que dice fulano. Bueno, ahí va tergiversado. Y cuando el fulano que dice que lo vio, nunca va a un juzgado a decir que lo vio. Entonces, en la justicia constitucional no dan margen a nada. A nada. Ahí usted lo sientan, lo obligan a confesar y de una vez se le juzga y se le condena y se le aplica los azotazos y la gente lo ve correcto. Pero, ojo, ¿qué hacemos si a ustedes invertimos la situación y usted esté siendo sindicado falsamente? ¿Cómo se va a defender? Por eso el debido proceso. Y aquí viene un tema interesante con el derecho constitucional. Todo el mundo habla del convenio 169, que eso es parte del convenio 169. Entonces, como es del 169, ya ellos tienen libertad de hacer lo que se les dé la gana. Ojo, porque eso a la larga, eso es lo que suelen a decir. Ellos son del convenio 109, son de las comunidades indígenas, entonces ellos omiten su justicia a como dé lugar. Si su justicia se les ocurre quitarle la cabeza a alguien, quítensela. Eso es derecho constitucional. Veamos el derecho constitucional. Todo se basa en el convenio 169. Muy bien. Agarremos el convenio 169. Busquémoslo ahí por internet, que ustedes son más buzos que quien yo conozco. Ya ni conozco personas más buzos que ustedes. Búsquenme el convenio 169 y me localizan el artículo 9 y que me lo lea alguien muy despacito, línea por línea, por favor. El artículo 9 del convenio 169. ¿Y qué es el convenio 169? Es el convenio internacional de la OIT donde establece los derechos de los pueblos indígenas. Esa es la gran pancarta, el convenio 169. ¿Pero qué dice el convenio 169? Sí, don Sharon. Buenas tardes, licenciado. Bueno, ¿sí? Dice el artículo 9. Despacito, por favor. Despacito, como la canción, porque necesito que esto quede bien grabadito. El artículo 9 del convenio 169. Despacito, doña Sharon, perdone. Ok. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional. Ok. Tranquila, doña Sharon. No, todavía no vamos tan
no nos están dejando. En la medida que esto sea compatible con, repítalo. Con el sistema jurídico nacional. Ahí está, ahí detengámoslo. En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional. Ojo, no me lo estoy inventando yo, se lo está imponiendo el convenio 169. Está diciendo, en la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional. ¿Quién es el sistema jurídico nacional? Díganlo. En la medida que ello sea compatible, o sea, que encaje, que sea aceptado por el sistema jurídico nacional. ¿Qué se entiende por sistema jurídico nacional? Esta es mi vida. Todas nuestras leyes. Nuestra constitución y las leyes. Nuestra constitución y las leyes es el sistema jurídico nacional. Entonces está diciendo ahí, en la medida que sea compatible con la constitución y las leyes del país, sistema jurídico nacional. Eso es lo que está diciendo. Sea compatible con el sistema jurídico nacional. Y doña Sharon, continúe, despacito. Ok. Con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse. Ay. Mire, pues, casi me lo estoy aprendiendo. Siempre que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los tratados internacionales, y con los tratados de derechos humanos internacionalmente reconocidos. Ojo, está diciendo dos cosas ahí. Que siempre y cuando sea compatible con el sistema jurídico nacional, entre paréntesis, constitución y leyes, siempre y cuando sea compatible con la constitución y leyes, y con los derechos humanos, que sea compatible con la constitución y leyes, y con los derechos humanos. Mire lo que nos está diciendo, nos está pidiendo. Continúe para agarrar toda la idea, doña Sharon. Ok. Y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Ahí está. Nos está diciendo que siempre y cuando sea compatible con la Constitución y leyes y con los tratados de derechos humanos, se respetarán los métodos tradicionalmente reconocidos por los pueblos indígenas para administrar justicia en el ámbito de delitos. Eso lo está diciendo. En otras palabras, el convenio 169 le da la oportunidad a los pueblos indígenas de administrar justicia. ¿Está? Ojo, pero siempre y cuando sea compatible con la Constitución, leyes y los derechos humanos. En otras palabras, pueden administrar justicia siempre y cuando no violenten la Constitución, no violenten la ley, ni mucho menos limiten los derechos humanos. Eso es lo que nos está diciendo. No es invento mío, lo dice el artículo 9 del convenio 169. Bueno, entonces vamos a la Constitución. ¿Y qué dice nuestra Constitución? Veamos el artículo 203, un artículo famoso que lo deben de tener ustedes siempre eternamente en su cabecita. El 203 de nuestra Constitución. Nuestra Constitución. Aquí está nuestra Constitución. Eso sí lo tengo aquí para leer. Dice, 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Miremos los dos últimos parrafitos del 203. Por algo lo pusieron en nuestra Constitución. Y dice, nuestra Constitución dice, los últimos dos párrafos dice, la función jurisdiccional se ejerce
Ojo, mire, es que eso es para tenerlo enmarcado para toda la vida. La función jurisdiccional se ejerce, dice, con exclusividad absoluta. Aquí no hay exclusividad relativa, es una exclusividad absoluta. Aquí no hay excepciones. Dice, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Lo vuelvo a repetir. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca. La pregunta, ¿pueden las autoridades de una comunidad administrar justicia? No, licenciado. Máxime penal. No, Lic. Sí, lo está diciendo la Constitución. Y el artículo 9 del convenio 169 hace alusión que siempre y cuando no contradiga la Constitución. Entonces, ninguna autoridad puede... porque me falta el último parrafito más bonito, todavía del 203, y dice, ninguna, ahí es nada más textual lo que se iba a decir, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. O sea, más taxativo no puede haber. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Lo vuelvo a repetir. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. O sea, el convenio 169 permite, sí, pero dice, siempre y cuando no sea incompatible, o sea, siempre y cuando sea compatible con su sistema jurídico y con los derechos humanos. O sea, ahí tenemos dos armas muy importantes. Nuestra Constitución, que dice que únicamente la Corte Suprema de Justicia es la que se encarga de administrar justicia. Únicamente. Nos guste o no nos guste, es la Corte Suprema de Justicia y sus tribunales. Y el tema de derechos humanos internacionalmente reconocidos. ¿Cuáles son los derechos humanos? En derecho, ahí vamos a encontrarlo, es una materia que miramos el otro semestre, el derechos humanos. Hay derechos civiles, políticos, derechos civiles, colectivos y de tercera generación. Dentro de los derechos civiles y políticos está la tutela judicial efectiva. Y dentro de la tutela judicial efectiva, derechos humanos internacionalmente reconocidos, que los hablan todos los pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Derechos Civiles y Políticos, el Pacto San José, la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los demás declaraciones y pactos habidos y por haber a nivel mundial, siempre reconocen la tutela judicial efectiva. ¿Y qué es la tutela judicial efectiva? Pues que todos los seres humanos tenemos derecho a una defensa técnica y material. Ojo, tenemos derecho a tener jueces imparciales. Tenemos derecho a tener jueces ya preestablecidos, que no se nos pongan jueces ad hoc para que nos puedan perjudicar, ¿no? Que tenemos derecho a un recurso, que cuando me sancionen, yo tengo derecho a impugnar la sanción. Claro. Tengo derecho a no declarar contra mí mismo. Tengo derecho a un debido proceso. Esos son derechos humanos internacionalmente reconocidos en el ámbito de la justicia. Derechos humanos internacionalmente reconocidos en la administración de la justicia. Y el artículo 9, ¿qué nos dice? Siempre y cuando no lo contradiga. Ahora nos vamos a esta justicia comunitaria. ¿Será que existe un derecho de defensa técnica ahí? No existe abogado. Derecho a un recurso, ni lo piense, porque y si ya está ejecutado, ¿qué recurso va a hacer valer?
el derecho a un juez imparcial e independiente preestablecido. El principio de legalidad en materia de derecho penal. Esto es un principio universalmente de derechos humanos, el principio de legalidad, porque yo tengo que saber y conocer antes del hecho a qué me someto. Es una garantía nuestra. No que vengan de la noche a la mañana a sacarme la actitud, las acciones y las penas y las sanciones. Yo tengo que saber antes. Eso es derecho humano. Nosotros lo conocimos aquí como principio de legalidad en derecho penal, pero es un derecho humano. Lo tenemos en la Constitución y en todos los tratados que todas las personas de todas las comunidades necesitan, todos nosotros, basarnos en el principio de legalidad penal. Que no hay delito ni pena sin ley. Es así de sencillo. Yo tengo que saber antes. En estas justicias no se ve nada. Lo que se les ocurra. Y se disfraza de derecho ancestral, de justicia ancestral. Aquí caemos en una disyuntiva y en la pregunta: ¿queremos una justicia rápida, sin derechos? ¿O queremos una justicia muy lenta, pero con derechos? ¿Qué es lo que preferimos? Hago la consulta a ustedes. ¿Una justicia rapidísima, sin derechos y garantías? ¿O una justicia bien lenta, pero con garantías y derechos? ¿Qué queremos? Les pregunto. Licenciado, en mi opinión, yo quisiera una justicia como la de El Salvador. ¿Qué es la diferencia de la justicia de El Salvador con la de Guatemala? Perdóneme. No sé, más efectivos. No, mi pregunta es: ¿queremos una justicia más rápida, pero sin derechos y garantías? ¿O queremos una justicia lenta, pero con derechos y garantías? Es mejor lenta con derechos, licenciado, y garantías. Don Pablo. Bueno, en mi opinión es mejor tener una justicia lenta, ya que, bueno, si lo vemos así, si no tenemos ni derechos ni garantías, dejaría de ser justicia, porque pierde lo justo, lo que la misma palabra lo dice. La justicia es algo justo, algo igualitario, algo que nos permita resolver nuestras situaciones con ayuda. En caso de que se nos violente en algún sentido, podamos hacer algo para mejorar nuestra situación, y en el caso que usted plantea, pues todo esto se pierde. Ya deja de ser justicia para ser llamada otra cosa, que sería algo más o menos como una pseudojusticia, si se le quiere seguir usando el término, aunque estaría mal empleado, según mi opinión. No, y muchas gracias. No, y me hace reflexionar una cosa, don Pablo, y tiene toda la razón. Imagínese usted, si no tenemos garantías, si no tenemos derechos, si es un amigo nuestro el encargado de administrar justicia, le decimos: anda a atrapar a aquel y matarlo, no importa, o quitarle el pelo, o hacerlo pedazos, o quitarle la casa. Yo estoy feliz, pero algún día se va a revertir eso. Y va a ser un enemigo el cacique sin garantías, sin derechos. Me va a quitar la casa, me va a quitar el carro, me va a quitar mis terrenos, me va a quitar todo, hasta la vida posiblemente. Entonces, totalmente de acuerdo con ustedes, y yo también parto la idea. Existe una justicia. ¿Para qué me sirve una justicia rápida pero sin garantías ni derechos? Yo sé que siempre nos miramos el marero que tiene un 8 aquí, un 1 aquí y un 8 acá. Dice: ese es de la 18, pero no de la zona, sino de la Mara. O que tiene una M y una S, no es medida sustitutiva, sino que es una de la Mara Salvatrucha. Lo sabemos. Pero ojo, él también tiene derecho a tener un proceso, a un debido proceso, a todas sus garantías, y después que le llegue la condena. Porque derechos y garantías hay para el procesado, para el sindicado, para el condenado y para el que esté ya juzgado. Entonces, todos son derechos. Ahí tenemos a Otto Pérez Molina, no sé, 7, 8 años lleva y está preso. Pero eso conserva sus derechos de ser, de defenderse, sus derechos, un debido proceso, de tener a un juez. En cambio, en una comunidad le ponen los
jueces ahí que son de la comunidad y usted tal vez alguien es su enemigo, ¿cómo lo va a recusar? ¿Cómo lo va a plantear? Mire, él no puede juzgarme si él es mi enemigo. Es más, él está enojado porque le quité a su mujer. O sea, imagínese, o sea, no existe en una justicia estatal, que es lo que más se requiere, es un proceso más lento pero garantizado. Es lo que todos tenemos que conservar. Lo que le tenemos que seguir al Estado es justicias más rápidas, pero con derechos. Eso es lo ideal. Lo ideal es una justicia rápida, conservando los derechos y garantías. Eso es lo ideal. El problema es que eso a veces no es tan fácil. Y no solo en Guatemala. En todos los países hay procesos lentos también. Lentos. Pero sí queremos que el Estado invierta en la justicia, invierta en investigación científica, en investigación técnica, en más jueces. Eso para hacer una justicia más rápida, conservando los derechos y garantías que todos conservamos, todos, sin exclusión que sean delincuentes o no delincuentes, conservamos los derechos y garantías en un procedimiento con el debido proceso. Pero no podemos, por salir de paso, en media hora juzgar, condenar, ejecutar y ¿qué garantías vamos a decir? ¿Cómo nos garantiza que realmente fue? Es que él confesó. Claro, confesó por la presión, pero hay un derecho humano también, el derecho a que tiene toda la gente de no aceptar los hechos. Es un derecho. No es una obligación, es un derecho. Tengo derecho de confesar como tengo derecho de no hacerlo, pero con el tumulto me están obligando a hacerlo. El derecho a defensa técnica también. Es fundamental que todos nosotros tengamos un derecho a un abogado que sepa leyes, que sepa cómo defenderme. El derecho a un recurso. En estas comunidades, ¿qué recurso? ¿A dónde va a ir? ¿Qué planteo? ¿Recurso de apelación? Pues, y hasta me ejecutaron. Y en esas justicias rápidas a veces son rápidos también las equivocaciones. Y la idea es no tener equivocaciones. La idea es asegurar que el que fue, fue. El problema de la justicia larga también es que se pierden muchas cosas. Por eso, ni una ni otra. Lo ideal es justicia rápida, como dice la misma Constitución, o justicia rápida y cumplida, dice. Rápida, pero con los derechos. Sin derechos, mejor que no exista justicia, como lo acaba de decir aquí don Pablo, muy acertadamente. Pues son las cosas que lamentablemente en Guatemala no se discuten porque miramos constantemente el tema de que existen comunidades que lo juzgan la propia comunidad, sin meditar lo que dice el artículo 9 del convenio 169, que el artículo 9 estrictamente es en materia penal y sin establecer lo que dice el 203 de la Constitución, que claramente dice que ninguna otra autoridad podrá administrar justicia, ninguna otra. Ahora, ¿cómo rescatamos? ¿Qué hacemos? Pues miren, yo les cuento que en el año 96-97 hubo una reforma al procesal penal y ahí se insertó para mí una brillante solución y que todavía está vigente, pero brillante solución. Esto es los juzgados de paz comunitarios. Para mí me encantan los juzgados de paz comunitarios, me encantan. Cuando uno lee, eso es una reforma al Código Procesal Penal en el año 97, cuando uno lee esos juzgados de paz comunitarios, dice juzgados de paz comunitarios, que en las comunidades donde no existen juzgados de paz, en esa época, el año 97, se podrá instalar juzgados de paz comunitarios. ¿En qué consisten? Que la comunidad elige a 3 jueces.
sea, la misma comunidad elige a 3 jueces de la misma comunidad, que no tienen que ser abogados, no tienen que ser nada, son de la misma comunidad, y para finalidad de que ellos juzguen con base en la costumbre de la comunidad. Eso es lo más lindo, que me juzgue alguien que realmente sepa el tema de mi cosmovisión de la comunidad, las creencias o la cultura misma en la comunidad, y para que entienda por qué lo hacemos así nosotros. Qué mejor que sea un juez de la propia comunidad el que nos juzgue. Entonces, en el año 97 se hizo la reforma en el procesal penal y se crearon juzgados de paz comunitarios. A mí me encanta este tema de paz comunitarios. Entonces, la comunidad elige a sus 3 jueces y esos 3 jueces van a administrar justicia con base en las costumbres de esa comunidad. Pero aquí viene lo interesante. Lo interesante es que la Corte Suprema de Justicia, después de que la comunidad elija a los 3 jueces, la Corte Suprema los juramenta y la Corte Suprema les paga un salario mensual a esos jueces que no los eligió la Corte, lo eligió la comunidad, y dice de una vez que van a juzgar con base a sus costumbres de la propia comunidad. Fantástico. Y más me gusta porque lo dice en la ley de comunidad con el 203, van a administrar justicia la Corte Suprema de Justicia y los juzgados que establezca la ley, ya lo establece el procesal penal, y además son pagados por la Corte Suprema de Justicia, juramentados por la Corte Suprema de Justicia, o sea, ya los avala la Corte Suprema de Justicia. Maravilloso. Actualmente existen 5, son los mismos que han existido del año 97, creo que 99, pero hay un problemita. Por desgracia, no sé si entendieron el tema, pero se desnaturalizaron. Yo hace como unos 15 años fui a hacer una investigación sobre los juzgados de paz comunitarios. Venía encantado, pero venía triste. Encantado porque existen, pero triste porque se habían desnaturalizado. Y hace poco que estuve en la Corte Suprema de Justicia, lo volví a rectificar. Dejaron de ser su naturaleza por el cual se instauraron. Resulta que los jueces ya se convirtieron en abogados todos. Y si se convirtieron en abogados, ya la justicia es una mezcolanza entre costumbre y la legalidad. La idea es que los 3 jueces conocieran cada uno de los casos. Ahora no, cada juez conoce los casos que ellos quieran. Y hay rivalidades políticas, porque ya se dieron cuenta los líderes de la comunidad que muchas veces es a través de la justicia se somete a cierta comunidad o a cierta parte de la comunidad o a sus adversarios o enemigos. Entonces ya se volvió un botín político, donde ya los líderes quieren cooptar la justicia de su comunidad. Y se desnaturalizó. Pero como idea, para mí, brillante la idea. Brillante. Muy brillante la idea porque era una forma de compatibilizar el derecho constitucional, administrar justicia con base en las costumbres, sin dejar a un lado el artículo 203 de la Constitución que acabamos de ver. Mire qué interesante, compatibilizar ahí lo que dice el artículo 9 del convenio 169, pero lamentablemente se desnaturalizaron. Don José. Sí, licenciado. Bueno, gracias por todo lo que nos has dicho, pues me ha ayudado bastante. Yo tenía muchas dudas de eso, pues gracias a usted que ahorita se aclaró todas mis dudas. Bueno, hablando de los jueces comunitarios que usted estaba diciendo, de hecho sí hubo uno aquí hace 2 años y yo ya no me acuerdo. Y ese juez comunitario se aprovechaba de su función de que era juez y en plena pandemia había, ¿cuál era eso? Que tenía, según él, que tenía la libertad de hacer lo que él quiera, sin que
la policía le detuviera. Entonces, de hecho, se aprovechaba de su trabajo, que era juez comunitario. Que estaba dando clases también y hablaba de esto, de este derecho constitucional. Según nos explicó de que, bueno, era de aquí en Quiché, según nos explicó que las personas podían elegir entre el derecho constitucional, la justicia que aplicaba el pueblo indígena y la justicia que aplica el Estado. O sea, pueden elegir entre uno y otro, pero no, o sea, claro, ahorita me quedó claro de que no puede ser eso, porque simplemente la Corte Suprema de Justicia y sus tribunales son los únicos que pueden aplicar justicia. Pero él realmente interpreta de otra manera. O sea, mal para mí, pues, porque él dice que no es que la gente del pueblo indígena pueden elegir entre justicia del Estado y entre justicia del derecho constitucional, cosa que a muchos alumnos se quedaron entre que, sí, entonces sí se puede aplicar el derecho constitucional, la justicia a mano propia. Bueno, se hizo todos los alumnos se confundieron, pero gracias a usted, espero que mis compañeros comprendieran realmente de lo que estamos hablando, y es muy bueno. Gracias, licenciado, te felicito. A usted, gracias. No, y lo importante es que todos necesitamos certeza, porque no podemos andar con esas incertezas, porque me conviene hoy, quiero la justicia indígena, porque me conviene a mí ahora justicia estatal. No, queremos certeza. ¿Hay o no hay? No puedo andar... Imagínense, y hay mucha injusticia, lamentablemente. Ustedes me hacen hablar mucho, permítanme, no se me van a ir. Ahorita voy a atender a una persona, no se me van a ir, por favor. Ahorita regreso con ustedes. Perdón, compañeritos. Entonces, lo importante es tener certeza, saber a qué yo me comprometo y quién me va a juzgar. Porque se pueden dar casos, y hemos sabido que las víctimas a veces no quedan satisfechas con la justicia indígena. Han violado niñas y ¿qué pasa? Después, ¿qué nos va a pasar? Entonces, la verdad es que lo importante de acá es, además, lo que dice textualmente la norma constitucional, tanto el 203, como ya anteriormente lo leímos, y el mismo artículo 9 del convenio 169. Lamentablemente, en Guatemala no ha habido un estudio profundo para decir un alto e interpretar el convenio 169. Bueno, jovenazos, voy por las carreras ahorita. Vamos ahora, este era un tema importante que quería agotarles. Ahora me interesa que vayamos ya a un último punto del derecho penal, que son las consecuencias jurídicas del delito. Después del delito vienen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Fundamentalmente hay tres: una pena, una medida de seguridad, una pena o medida de seguridad y una responsabilidad civil. La pena, pues recordemos que la pena es la sanción que se le impone a una persona que es capaz de ser responsable. Y medida de seguridad se le impone una sanción a una persona que no es capaz de ser responsable. Esa es la gran diferencia. Pena a todos nosotros. Medida de seguridad a un enfermito o a un enfermo mental que cometió un delito, él prácticamente no se le puede poner una pena, se le impone una medida de seguridad. Y también tenemos la responsabilidad civil, los daños ocasionados, la reparación de los daños. Las penas se dividen en cuatro. Hay dos, hay penas principales y penas accesorias. Las penas principales las podemos ver nosotros en nuestro propio Código Penal. ¿Qué tenemos? Dentro de las penas principales está la pena de muerte, la pena de prisión, la pena de arresto y la pena de multa.
La pena de muerte, pues eso es un tema que vamos a hablar un poquito tal vez el próximo martes. La pena de prisión es hasta 50 años, de un mes a 50 años. Y la pena de arresto es hasta un máximo de 60 días, que es el tema de las faltas. Y la pena de multa, pues es la afectación económica que se le hace a la persona. Las penas principales son estas 4 y las penas accesorias estamos hablando, la diferencia es que las penas principales subsisten por sí mismas y las penas accesorias dependen de las principales. Se necesita una principal para imponer una accesoria. En cambio, la principal no depende de nadie, por eso es accesorias. Las accesorias son las inhabilitaciones absolutas y las inhabilitaciones especiales. Las inhabilitaciones absolutas nos lo da el artículo el artículo 56 y 57. La inhabilitación absoluta es la pérdida total de sus derechos políticos, la de no optar a cargos públicos, a perder la patria potestad, al derecho de elegir y ser electo. Eso son la inhabilitación absoluta al momento de ser condenado. Pero aparte de esto, tiene una inhabilitación especial que puede tener una habilitación que se da cuando, por ejemplo, se le prohíbe conducir, se le quita la licencia, es una inhabilitación especial. Se le impide optar a cargos públicos, también es una inhabilitación especial. Se le prohíbe portar armas de fuego, es una inhabilitación especial. O se le prohíbe ejercer el notariado, es una inhabilitación especial, que depende de una pena principal. Dentro de las penas principales, pues también está la pena de multa, que la pena de multa, como ya dije, es la afectación patrimonial. Y ustedes han escuchado el tema de conmutables. Hay penas que son conmutables. Siempre y cuando la pena que no pase de 5 años son conmutables, a excepción que se trate de delitos sexuales, delitos de robo y hurto, delitos de defraudación aduanera. Los residentes o habituales, ellos sí no tienen derecho a la conmuta. Si es una pena que se le impuso menos de 5 años, sí se puede conmutar el delito a través de una pena. Se le quita con el hecho de no se le va a dar prisión, sino que usted paga por la prisión, siempre y cuando sea una pena menor de 5 años. Esto nos lo dice lo que es la conmutación de las penas. Ahorita mismo permítanme, solo voy a terminar esto. El artículo 50 nos habla de que son conmutables la prisión que no exceda de 5 años. Y hay excepciones del artículo 51 cuando son inconmutables. El problema que tenemos con la pena de multa es la conversión, que en la conversión nos habla en el artículo 55, que en doctrina se llama responsabilidad personal subsidiaria. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona no tiene la capacidad de pagar la multa, esto se convierte en prisión. Cuando le imponen a la gente una pena de prisión menor de 5 años, puede conmutar si tiene dinero, y si no, pues no puede conmutar, tiene que pagar prisión. Ahora, a veces los tipos penales dan como consecuencia penas acumulativas. Hay pena privativa de libertad más pena de multa. Y aquí tenemos grandes problemas en la actualidad porque las penas acumulativas, muchas veces la persona ya cumplió su pena de prisión, pero no puede salir porque todavía tiene que cumplir la pena de multa. Si no paga, eso se transforma en pena de prisión. Y qué duro es eso, porque hay casos donde la gente ya cumplió su pena de prisión, pero no puede salir porque le falta una pena de multa superior a aquella de la pena de prisión. Esto es grave y es lo que nos tiene en una situación bien complicada aún, pero es porque así nos lo dice en la conversión en el artículo 55.
Esto es en cuanto al tema de las penas, solo para entrar en materia, porque esto lo vamos a ver el próximo martes. Sí, doña Karen. Licenciado, buenas tardes. Creo que la pregunta va a sonar algo tonta, pero tengo duda de esto. No. Cuando un juez cuando un juez lo mete preso, licenciado, y ya sale, digamos, ya no pueden ejercer la abogacía. Mire, bien puede ejercer la abogacía. O sea, usted está diciendo si a un juez lo meten condenan. preso, lo condenan. Bueno, mire, como ahí está bien claro, porque ahí está la pena principal y pena accesoria. La pena principal, una pena de multa o una pena de prisión. Y accesorio, la inhabilitación a cargo público o depende si le inhabilitaron el ejercicio de la abogacía. Si le inhabilitaron el ejercicio de la abogacía, también hay un plazo. Todo tiene un plazo. Regularmente es mientras dure la pena impuesta. Saliendo la pena, entonces ya está habilitado nuevamente para poder ejercer la medicina, la abogacía o notariado, según sea el caso, o volver a conducir la camioneta. Muchas gracias, licenciada. Bueno, jovenazos, nos veremos el próximo martes. Pasen ustedes buena tarde. Se cuidan.